¿Invitaste al doctor Cadena? Sí, invité al Doc Cadena. Pues ya le mandé, él me dijo que sí. Él me dijo que sí iba a entrar, pero ya le mandé el link, pero no me ha contestado. Entonces, ¿que ya empiezo? Yo creo que sí, ¿no? Sí, no, porque se nos va a acabar el tiempo. El tiempo vuela, bueno, uno se divierte. Buenas tardes a todos. A ver. Qué gusto me da. Ay, no, espérense, me metí en el... No. Ahí está. Ahora sí. Bueno. Espérenme, ¿alguien quiere entrar? Déjenme ver. No. Creo que no. Si alguien quiere entrar, me avisan, ¿no? Porque no puedo ver bien. Bueno, ahora sí, empezamos. ¿Sí me oigo bien y todo? Sí, oye, Lemon, ¿no quieres quitar ¿Qué? ¿Qué tú ¿Cómo dime? en la sala de espera esa? Ay, ¿cómo se hace eso? Ya tiene tanto que no. Tiene tanto que no usamos el Zoom. Sala de espera, ¿cómo la quitas? Ay. Participant, securities, no me acuerdo, man, cómo se quitaba lo de la sala de espera. Mejor empezamos, porque si no se nos... Acuérdate que somos pobres, nada más tenemos 40 minutos. A ver. Bueno, esta es la clase de brucelosis, ya me conocen todos. Arturo Alemán Sosa, reciente cuarto año de medicina interna. Este pequeño dibujo viene así como las cosas claves que hay que acordarnos de la brucelosis. Ahorita ya después no quiero hacer spoilers, pero vamos a mencionar cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, la brucelosis interesante, es una enfermedad muy interesante. Ay, miren, la Chayito ya viene, ahora sí. Es una enfermedad muy interesante y tiene una historia muy curiosa. Entonces, ahí está. Y su historia empieza en la zona del Mediterráneo. Ahí, como pueden ver, está la bota de Italia. Y vamos haciéndole zoom, nos vamos acercando a un lugar muy pequeño que se llama la isla de Malta, que es un país, por cierto, que consta de estas tres islas, que desde la antigüedad han tenido una gran relevancia para toda esta zona cultural del Cáucaso, ¿no? Del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque pues es estratégica, ¿no? Para todos los imperios que ha habido ahí, cuando los griegos peleaban con los persas, etcétera, luego cuando los árabes conquistaron. El caso es que ha sido una mezcolanza de razas y culturas, y hasta la actualidad el idioma maltés es una mezcla del idioma árabe con partes de latín e italiano. Pero lo que nos importa a nosotros es que en el siglo XIX estaba ahí asentada el ejército británico. Y este ejército acaban de tener una guerra contra Rusia por algunos asuntillos ahí con Turquía. Y el caso es que se quedaron como protectorado del Imperio Británico. Los soldados que vivían en esta zona empezaron a padecer una fiebre. Que pues algunos dicen que, se menciona ahí en los libros de historia, ¿no? Que era una fiebre tan intensa y provocaba malestares tan grandes que muchos de los soldados se arrepentían de haber nacido ingleses, ¿no? Y haber entrado al ejército. Y bueno, estos dos personajes actualmente, esta es una estampilla de la que se usa allá en Malta, porque son considerados pues héroes nacionales. Son el doctor David Bruce y el doctor Samit. Y ahorita vamos a ver por qué los consideran así. La ciudad, Malta está bien bonita, hay muchos videos allí en YouTube donde se ve cómo es la ciudad, la verdad está muy padre, es muy turístico. Y bueno, pues la gente que estaba sentada en esta ciudad, en estas islas, resulta que tenían esta fiebre misteriosa, que primero fue descrita por Jeffrey Allen Marston en 1861. Solamente la describió. Posteriormente, David Bruce es un científico, un médico australiano entrenado en Escocia, que se une al ejército inglés y de hecho se casa y su esposa lo ayudaba. Él estaba muy interesado en descubrir los orígenes, pues estaba el boom de la caza de microbios,
de buscar el origen microscópico de las enfermedades, y pues estando él ahí varado como médico de los soldados en la isla de Malta, empieza a hacer sus propios experimentos y empieza a hacer sus caldos de cultivo junto con su esposa, y por fin en 1867 descubre un agente relacionado con esta fiebre misteriosa, que era la Brucella melitensis, ¿no? En ese entonces no se llamaba así. Él le llamó microbacteria melitensis, ¿no? De Malta, de la isla de Malta. Pero después al nombre de él, pues fue que se le dio el nombre de brucelosis. Luego después, y eso, gracias a que descubrió eso, se le fue premiado y lo sacaron de ahí, porque aparentemente, pues, no, obviamente a muchos a los médicos no les gustaba estar ahí en Malta, era como un lugar donde estaban varados durante años, ¿no? Al servicio del ejército. Bueno, Bernard D. Lauritz y F. Bank después descubren a otra subespecie de estas bacterias que la clasifican como Brucella abortus. Y posteriormente, en 1897, Matthew Louis Hughes la denomina la fiebre mediterránea, o la fiebre de Malta, o la fiebre ondulante, por las características que veremos más adelante. En 1905, este es un dato interesante ahí para los que les guste un poco los detalles culturales, Temístocle Samit era un médico maltés. Pues los malteses, digamos que los médicos malteses estaban así un poco de cómo esta enfermedad que es originaria de esta isla descubrió un extranjero, ¿no? Entonces él continuó los estudios de Bruce y descubre que la gente se contagiaba de esta bacteria por los animales. Entonces descubre que es una zoonosis. Bueno, aquí están las fotos, de estos personajes. Bruce, por cierto, se enteró de este descubrimiento de Samit y tuvieron una rivalidad que duró el resto de sus vidas, en las que él dijo que Samit le había copiado sus experimentos y que él era el que había descubierto que la enfermedad se contagiaba de las cabras que habitaban ahí que habitaban las islas y de los productos de ellas. Total que finalmente en la actualidad pues ya se reconoce que si bien Bruce fue el primero en describirla, Samit fue el que detectó que era una zoonosis. Esto fue muy notorio, tanta importancia tuvo que en 1906 se restringe la venta de leche de cabra sin pasteurizar, y para 1920 otra bacterióloga muy importante, Alice Evans, agrupa estas bacterias en una sola familia. Y bueno, pues de ahí ya viene una larga historia con la Brucella, teniendo un periodo siniestro en 1954, cuando los americanos empiezan a experimentar con ella como una arma biológica. De hecho, pues ahí es un dato misterioso, se supone que después se interesaron tanto los soviéticos como los americanos en otro tipo de bacterias, pero se dice que llegaron a utilizar ciertas, que llegaron a crear mutaciones de estas cepas, de las cuales pues se desconoce qué fue lo que pasó con esas mutaciones cuando se desmanteló, por ejemplo, la Unión Soviética. Bueno, obviamente una enfermedad tan popular tiene muchos nombres, entonces se le conoce como fiebre de Malta, fiebre ondulante, enfermedad de Bank, fiebre del Mediterráneo, entre otras, ¿no? Yo creo que una de las sinonimias que más nos puede servir a nosotros recordar es la fiebre ondulante, porque pues que aunque vamos a ver que ya no se ve tanto como antes, es una característica que pues incluso es típica, ¿no? Que cuando te preguntan esta bacteria, pues lo mencionan. Bueno, aquí está la culpable, ¿no? Vamos a hablar rápidamente de la bacteria. Es un bacilo gram negativo, muy pequeño, de 0.5 a 0.7 micras de diámetro y 0.5 a 1.5 micras de longitud. Son inmóviles, aerobios estrictos, son ureasa, catalasa y oxidasa positivos. Esto también va a ser importante, acuérdense, no fermentadores. De hecho, los que estudian estas bacterias es bien interesante porque dicen que originalmente eran bacterias que vivían en el suelo. Y pues por la presión evolutiva encontraron la manera de poder saltar a los organismos multicelulares. De hecho, que hay ciertos parientes no subespecies de la Brucella, pero parientes de la Brucella que infectan plantas, infectan insectos, pero la Brucella tiene una característica con sus huéspedes que ahorita vamos a mencionar. Bueno, es una intracelular facultativa, son muy pequeñas, su estrategia es precisamente esa, viven adentro de las células, de esa manera logran evitar la reacción inmunológica.
No tienen filis filis ni flagelos, no tienen ninguna protrusión de su citoplasma, ¿no? Que les ayuda a moverse. La membrana externa consta de una membrana externa, una membrana interna y un espacio periplasmático. Y estas que tienen proteínas y gel glucopéptido, que se llama peptidoglicano. Y un citoplasma rico en ADN, ARN y proteínas citosólicas. Eso no se van a comportar como las bacterias gram negativas clásicas. Van a tener ciertas particularidades, sobre todo con su membrana, que no va a provocar una reacción inflamatoria tan florida como dan otras bacterias gram negativas, y eso es el motivo por el que sean insidiosas. Bueno, y aquí una adivinanza que tienen que ver los delfines encallados, las ratas, los perros, las vacas y los camellos. Pues que todos son mamíferos, y que su especie de la brusela ataca a los mamíferos. Es típica en todos los mamíferos. Originalmente fue, bueno, pues la primera que se descubrió fue la Brucella melitensis, la que descubrió David Bruce, que es la más virulenta, por cierto, la que causa más daño al hombre, y posteriormente se fueron descubriendo otras. Actualmente ya se conocen como 10 especies. Ahorita vamos a ver cuáles son las de mayor importancia médica. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta que esta es una enfermedad que la OMS declaró como una zoonosis desatendida. Entonces, es una enfermedad que existe en todo el mundo. Hay zonas donde es endémica y continuamente pues nos sigue sorprendiendo, tanto por donde aparece, como que algunas cepas que clásicamente se decía que no eran de los seres humanos, pues sí se ha descubierto que pueden llegar a causar infección. Por ejemplo, pues los delfines encallados, se encontró que muchos de los delfines que encallan están contaminados con Brucella seti. Parece que en ellos causa un tipo de neuroinfección que es lo que los lleva a encallar. Pero ya ha habido reportado así muy aisladamente, parece que 1 o 2 casos de infección con Brucella seti en las personas que ayudan a los delfines. Entonces, pues no ayuden a los delfines, por lo menos no sin protección. Y bueno, aquí está un poquito más clasificado. Entonces, en grandes rasgos, ¿no? Hasta la actualidad, ¿cómo clasificamos a las especies de Brucella? Las no patógenas para el hombre y las patógenas para el hombre, ¿no? Las que van a tener mayor relevancia fueron las que mencionamos, pues son la melitensis, que sus reservorios son cabras y carneros, la abortus, que la vamos a encontrar en el ganado vacuno, la Brucella suis, que se encuentra en los cerdos, en las liebres, en los renos. Ya más raro que tenga el hombre un contacto más directo con ellos, al menos que sean ciertas profesiones muy específicas. Y la Brucella canis, que a pesar de que se encuentra en los perros, pues afortunadamente no causa una enfermedad tan grave, ¿no? Y bueno, como dijimos, son 10 especies. Estas 4 son las que van a ser las de mayor importancia médica. El 98% de las infecciones más severas pues son causadas por la melitensis, que está relacionada a las ovejas y a las cabras. Se agregó alguien, ahí está. La Brucella abortus es en el 2%, suis y canis pues en porcentajes aún menores, ¿no? Una cosa que tenemos que tener en claro con esta bacteria es que es bien resistente. No resiste las temperaturas altas, pero con que la temperatura sea relativamente baja, dura un montón de tiempo en un ambiente húmedo. Entonces, por ejemplo, incluso en el estiércol puede durar meses. Ahorita vamos a ver un poco de eso. Bueno, la transmisión, animales enfermos tienen contacto con gente que los maneje o que consuma sus productos. Y de esta manera se va a transmitir la infección. Esta enfermedad, pues, tiene mucho, esta bacteria se va a ir a muchas de las secreciones vaginales, las secreciones que hay en la placenta. Y de hecho, así es como se mantiene vigente en una población de animales, porque, por ejemplo, las vacas, como informan de su instinto, cuando hay un aborto, se acercan a lamer al producto abortado o a tratar de reanimarlo y pues se contagian. Y pues bueno, cuando los productos lácteos no están pasteurizados, pues van a tener también presencia de estas bacterias.
Aquí están las vías de transmisión, la oral, que es la más común, va a ser la entrada a través de la mucosa digestiva, obviamente por productos lácteos. Aquí es la que tenemos que estar más alerta porque pues prácticamente cualquier persona que haya consumido un producto lácteo no pasteurizado, pues puede estar expuesta. La vamos a buscar en la población general, ¿no? A veces, pues es tan importante, vamos a ver ahorita en el transcurso de la plática lo importante que es la historia clínica, ¿no? Para tratar de detectar estas enfermedades. Porque alguien que incluso te dice que nunca consume leche bronca, que nunca, que no tiene contacto con vacas ni nada de eso, pues a lo mejor le regalaron o probó un queso artesanal hace un mes, no lo recuerda, y ahí pudo haber sido donde se contagió. El contacto directo, eso es lo que provoca, es una bacteria tan resistente, que por eso pues, la consideraban como una opción para guerra bacteriológica, que también se considera como una bacteria de riesgo ocupacional. Puede entrar por la piel, por las conjuntivas, por la mucosa nasal. Entonces, gente que trabaja con animales, siempre se recomienda que utilice algún tipo de protección, gogles, guantes, porque simplemente el llevarse las manos a los ojos en un lugar donde, aunque esté limpio, defecó una cabra o defecó una vaca o hubo ahí algún líquido, pues puede, y luego te lo llevas a los ojos o tienes una cortada en la piel, pues por ahí puede entrar. También bien importante, bueno, ya lo mencionaremos más adelante, pero a los personales de laboratorio siempre se les debe advertir cuando tengas una sospecha de brucelosis. También la mucosa nasal puede entrar por aerosoles, también por eso se considera como una opción para arma bacteriológica. Y bueno, pues aquí es un poco atemorizante cuando veamos aquí, ¿no? El tiempo que dura en cada una de estas superficies, la bacteria. Realmente es muy, muy fácil de contagiarse con ella en suelo de estiércol 80 días, en el polvo aerolizada puede durar de 15 a 40 días, en leche a temperatura ambiente 2 a 4 días, donde dura un poco menos. Pero, por ejemplo, si tú vas y sobas a una ovejita, o en el pelo de algunos de estos animales, 110 días. Entonces, pues es muy sencillo contagiarse cuando uno está en contacto con estos animales. En cuanto a la epidemiología, lo que les decía, es una bacteria de distribución mundial. Obviamente es un problema mayor en el tercer mundo, porque pues, las regiones de primer mundo la han combatido desde que se descubrió de una manera muy intensa. Hay un gran control, tanto a que, por ejemplo, en lugares como Nueva Zelanda, en Estados Unidos, si se detecta una bacteria, un animal contagiado con esta bacteria, pues se sacrifica el animal y se le reemplaza al ganadero, cosa que pues es imposible en lugares con menores recursos, ¿no? Entonces, pues se presta a que pues, la gente simplemente ignore la enfermedad o se deshaga del animal enfermo sin avisar sin que reporte que tiene la sospecha de la enfermedad. En América, que es donde nos ocupa, por los lugares donde hay mucho, es en Costa Rica. Estados Unidos, a pesar de ser el primer mundo, pues son muy variables las regulaciones y todavía hay mucha brucela, sobre todo en Texas, en los estados del sur, donde tienen ganado. Y bueno, ellos le echan mucho la culpa también a los mexicanos, ¿no? Que a veces exportamos ahí productos sin pasteurizar, ¿no? Y no les avisamos en la frontera. México, pues es zona endémica, Brasil, Perú, Colombia. En cuanto a la epidemiología, aquí tengo, pues más o menos la distribución, hasta el 2015, cómo estaba. Vemos que, si bien Sonora no es uno de los focos rojos, estamos muy cerca de uno de los lugares que tienen una alta incidencia, como es Sinaloa. En cuanto a la distribución, vemos que en México tiende a ser más casos en las mujeres que en los hombres. Y pues esto se explica porque pues, las mujeres son las que por lo regular preparan los productos de la leche o son las que se quedan más tiempo en casa, son las que hacen compras en el mercado. Entonces es lo que hace pensar que por ahí sea esta distribución, ¿no? El sistema de vigilancia epidemiológica para el 2019, pues el lugar que ocupaba, se reportaron 1,663 casos en todo el país, donde tenía mayor predominancia era Sinaloa con 240 casos, pues muy cerquita de nosotros.
Sonora tuvo solamente 6 casos. Para el 2020, el que ocupaban la mayor parte de los casos, para la semana 42 del conteo, eran México y Michoacán, pero pues Sinaloa iba también elevándose y Sonora ya llevaba un caso. Factores de riesgo, pues los que comentamos, ¿no? El contacto con los animales, ya vimos las vías de entrada. Y pues bueno, ya vemos que hasta en Heidi, ¿no? Si se acuerdan de esta escena, pues Pedro era muy común, ¿no? En la gente que todavía tiene muy mentalidad de rancho, pues era muy común la práctica de tomar leche bronca. Bueno, ¿y por qué la leche? Pues la brucela tiene predilección por infectar órganos ricos en eritriol, que es un azúcar metabolizado por las cepas de la brucela. Y pues se va, ahorita vamos a ver cómo se siembra en todos los tejidos, pero pues uno de los tejidos donde predomina su multiplicación es en mamas, útero, placenta y epidimo, que son lugares ricos en eritriol. Eso hace que, por ejemplo, que por eso precisamente se causen los abortos, que son tan comunes es una de las manifestaciones más comunes en el ganado bovino. En la leche y en las secreciones genitales es donde vaya a haber mayor cantidad de estas bacterias. Y bueno, ¿qué pasa? Pues la bacteria entra, ya vimos, por cualquiera de estas vías, llega a la mucosa. Vamos a suponer que tú te comiste un queso, ¿no? Un queso artesanal, un queso feta de cabra. Y bueno, una vez que llega a la mucosa, estos microorganismos la atraviesan fácilmente y van a ser fagocitados por los macrófagos. Las bacterias fagocitadas van a ser transportadas al vaso, al hígado, a la médula ósea y a los ganglios linfáticos o a los riñones. Las bacterias van a secretar proteínas que inducen la formación de granulomas a estos órganos. Pero vamos a meternos un poco más profundo. Ahorita voy a regresar, es que esta iba primero, esta diapositiva. Pero bueno, ahí está. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? La brucela va a ser fagocitada. Entonces, una vez que es fagocitada, va a tener unos mecanismos que son muy importantes para que ella pueda sobrevivir en el interior del fagocito. Aquí lo que va a pasar es que va a formar adentro del fagosoma, va a tener una resistencia a los ácidos del fagosoma y se va a quedar viviendo, de manera que se van formando pequeños compartimentos donde está viviendo la bacteria, adentro del fagosoma. Y posteriormente, conforme va avanzando la infección, la bacteria va a salir del fagosoma y va a terminar su replicación en el sistema endoplásmico del retículo endotelial. ¿Y cómo hace para evadir el sistema inmune? Bueno, esto lo va a hacer a través de la inhibición del factor de necrosis tumoral alfa. Y también a través con esto evita que las células natural killer las destruyan. Ahora, pero sin embargo, el cuerpo sí tiene cierta forma de sí reaccionar a la infección. Esto va a ser principalmente a través de los linfocitos T gamma delta, mediante la introducción de interleucina 12 y la producción de interferón gamma. Bueno, ahorita yo creo que vamos a tener que hacer otra cita, pero otra reunión. Pero bueno, ahorita la volvemos a hacer. Bueno, entonces, esta producción de interferón gamma va a promover la replicación clonal de linfocitos T. Que estos van a realizar una acción citotóxica directa sobre las células del retículo, del retículo endotelial. Y esto va a provocar la creación de granulomas. Por eso, la brucelosis se considera una enfermedad granulomatosa. Y entre los diagnósticos diferenciales, pues vamos a tener que está la tuberculosis y otras enfermedades que causan reacciones de este tipo. Ahora, la reacción de inmunidad tumoral dada por los linfocitos B va a ser más leve, menos efectiva, pero clave para poder nosotros hacer el diagnóstico.
Y bueno, pues ya una vez que la infección invade a los macrófagos, pues se va a sembrar por todo el cuerpo. Y algunos de los lugares a donde se va a ser médula ósea, y eso es lo que nos va a dar los diferentes síntomas, ¿no? Médula ósea, hígado, vaso, y también puede irse a pulmones. Ahorita vamos a ver, ¿no? Pero vamos a ver con qué tipo de incidencia, ¿no? Bueno, los factores de virulencia van a ser los lipopolisacáridos, el sistema de secreción VIR-B tipo 4, el VIR-R y el VIR-S y el sistema beta-1,2-glicano. Este último es importante porque es el que le permite sobrevivir adentro del fagosoma. O sea, es la que le permite sobrevivir en ese ambiente tan ácido. Y bueno, todos estos factores de virulencia le permiten la evasión del sistema inmune a través de, pues como dijimos, que bloquea la apoptosis de los macrófagos. Eso también hace que los macrófagos pues no mueran, ¿no? Alarga su vida y con eso pues la bacteria pues ahí se mantiene el lugar que está invadiendo. Inhibe el factor necrosis tumoral, el factor necrosis tumoral. Y la ureasa que habíamos mencionado, que ureasa positiva, era lo que las mencionaba, la protege del ácido gástrico cuando llega al intestino, en lo que es fagocitado. Y bueno, pues todo esto va a servir para la diseminación y la formación de granulomas, ¿no? En cuanto a los niveles de anticuerpos, esto también es importante, porque vamos a ver que durante la fase aguda, que digamos que dura aproximadamente hasta los 3 meses, vamos a tener que la que más se va a elevar es la IgM. Posteriormente se van a ir elevando lentamente la IgA, la IgG y después la IgA en el periodo subagudo, que sería de 3 meses a 1 año. La IgM posterior del año tiene una decaída, pero nunca llega a niveles séricos basales, mientras que la IgG permanece en cierta cantidad en el plasma. Y bueno, todo esto, estos niveles van a ser ondulantes porque la enfermedad se puede presentar de forma aguda, subaguda y crónica. La crónica puede tener recidivas o exacerbaciones en los que nuevamente vuelve a tener un patrón parecido al del agudo. Y pues vamos a ver más adelante, pues eso nos va a servir para el diagnóstico. Cuadro clínico, bueno, pues es una enfermedad que puede ser completamente inespecífica, asintomática incluso, aparentemente inofensiva, o puede ser terriblemente devastadora, ¿no? Y puede llevar a la persona a la muerte. Pero lo que la caracteriza es que es insidiosa. ¿Cómo es esto? Bueno, la infección aguda va a ser muy inespecífica. La infección crónica ya nos puede dar más pistas. Y la infección localizada, que se va a presentar en un 30% de los casos, es donde ya muchas veces ya nos damos cuenta que es brucelosis, pero ya para esto pues ya pasó mucho tiempo de la infección original y pues ya hay daños localizados en ciertos órganos. Los síntomas los va a dar, son muy generales: dolor de cabeza, escalofríos, inapetencia, dolor de espalda, dolor abdominal, dolor en las articulaciones, fatiga, fiebre, sudoración excesiva. Entonces, como vemos, puede ser un cuadro que se confunda con tuberculosis, con leishmaniasis, con un cáncer, un linfoma. Las infecciones focales van a ser las que les digo, como les digo, nos den más pistas. Las complicaciones las vamos a ver en las infecciones crónicas y pues a veces un cuadro agudo puede solucionar solo y dar lugar a recaídas. También posteriormente al tratamiento, los pacientes en cierto porcentaje pueden presentar recaídas. Ya nada más quedan 4 minutos. Si quieren, voy a suspender la cita y les vuelvo a mandar el link. ¿Qué? Acá está. Ay, no. Share screen. Aquí está.
¿Sí ven la pantalla? Hola. Sí, ahí está ya. Excelente. Vale, pues bueno. Entonces, en la fase aguda, pues ahora sí que, como dice su nombre, la fiebre ondulante, ¿no? Esa se llama así porque parece que el periodo en que la brucela tiene un periodo circadiano muy curioso, en que la brucela parece que cuando más se reproduce es durante las tardes. Entonces, pues son pacientes que te pueden referir de la manera clásica, ¿verdad? Que tienen fiebre de manera muy específica por las tardes. Otra cosa interesante es que van a presentar una sudoración exagerada, no correspondiente a veces, por ejemplo, por la mañana, por la tarde tienen la fiebre y en la noche sudan un montón, empapan las sábanas. Y otra cosa fuera de lo normal es que el sudor lo refieren mucho, o se refiere en la bibliografía, como con un olor a heno, ¿no? Un olor como de heno. La fiebre viene y va, viene y va. Entonces, ese es la fiebre clásica, la ondulante. Sin embargo, actualmente, pues ya a veces ya no lo vemos tanto, porque son pacientes que muchas veces no los vamos a encontrar vírgenes, vamos a encontrar que ya fueron a atenderse con algún médico, ya les iniciaron algún antibiótico, algún esquema no correcto, que nos va a alterar el patrón febril. Entonces, pues ya no es tan útil esta clave, ¿no? Esta característica. Ahora, en cuanto a los porcentajes de los síntomas, 60% en la fase aguda puede presentar una tos seca productiva, 30% estreñimientos, 5 a 10% diarreas. En 50% vamos a encontrar hepatomegalias y esplenomegalias moderadas. O sea, sí es cierto que cuando exploras al paciente, puedes encontrar hepatomegalia y esplenomegalia, ya te va a decir que algo había más o menos te va a orientar, pero nada más en la mitad de los casos puede presentarse. 25% van a tener adenomegalias, y esto es una de las cosas que hace que muchas veces se confunda con una leucemia, con un linfoma, por ejemplo. Y solamente un 5% nos va a dar lesiones cutáneas papulonodulares, pero eso ya es cuando ya estás hablando de una enfermedad focal, que es cuando, pues ya es un poco a lo mejor más sencillo, ¿no? Poder ya pensar, disminuir tu abanico diagnóstico. Las manifestaciones clínicas, lo que les había mencionado, la más común en realidad es la afectación osteoarticular, con dolores articulares, que se describía desde la época de David Bruce, que los soldados tenían dolores muy fuertes en rodillas, en las tibias. En alguna bibliografía también nos mencionan que la hepatomegalia y la esplenomegalia solamente en un 30%. Aquí les puse este cuadrito, cuando después les pase la exposición, pues aquí podemos ver, ¿no?, cuáles son los porcentajes, pero vemos que la fiebre es el más predominante, dependiendo de la bibliografía, es el que más predomina, de ahí las artrialgias y las artritis, las sudoraciones con este olor característico, y ya de ahí vamos disminuyendo, ¿no?, la frecuencia. Luego viene la fase crónica, que ya es una infección que duró más de 6 meses. Como dijimos, ya para ese entonces la brucela ya se sembró en diferentes órganos, y nos puede dar lo que llamamos un cuadro supurativo, que son abscesos, que se pueden formar en el hígado y en el vaso, que los podemos ver en una tomografía. Y ya en este tipo de enfermedad ya crónica, pues podemos ver las complicaciones en los diferentes sistemas, ¿no? Como les dije, las complicaciones osteomusculares suelen ser las más comunes. De hecho, estaba viendo ahí un artículo interesante, ¿no?, de ahí del New England, que mencionaba un caso de una mujer que venía pues que había emigrado a vivir con sus familiares, una mujer de 70 años que había emigrado con sus familiares a Estados Unidos, y empezó con una afectación, con una lumbalgia acompañada de fiebre, y pues bueno, la mujer era de Turquía, me parece. Entonces, el caso está que, pues ahí en el artículo está interesante porque, pues les digo que el primer mundo, pues no es una de las primeras cosas en las que piensas. Entonces, ellos, obviamente por el lugar donde venía la mujer y todo eso, pues ya cuando empezaban a centrarse en algo infeccioso, pues pensaban en TB. Pero, pues nada, resulta que ya revisando bien la historia clínica, la mujer estuvo mucho tiempo consumiendo leche bronca de camello. Y pues ahí fue donde se infectó.
Entonces, de estas complicaciones osteomusculares, 2 a 53%, pues espondilitis. Es una afectación lumbar, gradual y súbita, presenta fiebre, pérdida de peso, diaforesis. Entonces, una cosa que dicen que es un poco clásica es que los pacientes pueden tener un absceso en el psoas. Entonces, es algo a veces tan característico que no estaría de más que si tienes un paciente con absceso en el psoas y con un cuadro ahí medio curioso el diagnóstico, no estaría de más empezarle un protocolo de brucelosis. Aquí vemos cómo se ven las imágenes, una resonancia magnética. Radiográficamente, pues podemos encontrar epífisis en ángulo anterosuperior de la vértebra, disminución del espacio intervertebral. Al contrario, por ejemplo, son esos detallitos finos que nos pueden ayudar a diferenciarlo de una infección por TB. Por ejemplo, TB tiende a destruir los cuerpos vertebrales, ¿no? La enfermedad de Pott tiende ahí a carcomerlos, mientras que la brucelosis tiene predilección por destruir los discos intervertebrales, erosiones en el ángulo anterosuperior y va a causar colapsos vertebrales. Ahí tenemos unas imágenes, más imágenes. Entonces, pues siempre que tengamos pacientes con un cuadro así misterioso osteomuscular, pues hay que pensar en esto, ¿no? La evolución de 2 a 8 semanas, esto cuando se afecta un cuarto de la matriz ósea, a veces sí, o sea, a veces no es tan crónico. Y la evolución de 4 meses, cuando llegamos a ver ya cambios activos. Ya vemos osteofitos, deformidad cifótica. Y bueno, pues aquí vemos ya son pacientes que a veces requieren intervención quirúrgica para drenar abscesos, etcétera. Y podemos ver incluso esos cambios hasta 6 meses después de la cirugía, ¿no? Hay métodos para poder diagnosticar en este tipo de infección. La gammagrafía con fluorodesoxiglucosa, o el PET scan, ¿no? Tiene una especificidad del 100 al 87%. La gammagrafía con galio, un poco menor. La gammagrafía ósea, pues menor, ¿no? Ahora, recordemos, menos frecuente, pero pues nos puede dar complicaciones en otros órganos. Fue también otro caso que se dio en España. Salió en un artículo de una revista de neumología, que eran nódulos pulmonares bilaterales por brucelosis. Igual como siempre, ¿no? Todo el mundo se va con TB y nada, pues resulta que ya analizando bien la historia clínica, pues el paciente resultó que era brucelosis. No, pero ¿alguien quiere entrar? No. Pensé que alguien quería entrar. Ok. Este es interesante. Complicaciones cardíacas. También estaba viendo un caso de un caso que mencionaron en Estados Unidos, donde se dio el hecho de que un americano, un oficinista, que pues empieza con datos de endocarditis. Entonces, pues se le hace todo el protocolo, sale negativo, sigue sin mejoría, un hombre joven, o sea, no había mucha sospecha, sigue sin mejorar, desarrolla un soplo, en la válvula aórtica, total que, incluso buscan las bacterias, las HASEC, ¿no? Las que son, ya no son tan comunes, ¿no? Para la endocarditis, todo negativo. Y al reinterrogarlo, después de haber pasado por varios médicos, resulta que este hombre, pues, estaba en la onda orgánica, y, pues, se le había hecho fácil, tenía un patio grande, comprar una cabra. Entonces, estaba consumiendo leche de cabra, leche de su cabra mascota, pues, y ahí fue como se infectó. Entonces, esto es relevante porque la endocarditis, aunque no se presenta tan frecuentemente en la brucelosis, es una de las principales causas de muerte. Y sobre todo tiene mucha tendencia a afectar a la válvula aórtica. Bueno, entonces, ya está. Bueno. En cuanto a las complicaciones neurológicas, también a nivel neurológico nos va a dar un chorro de síndromes. Los síndromes meningios son los más comunes, que nos puede dar desde una meningitis latente, como las que a veces vemos en las meningitis tuberculosas, hasta una meningitis
mucho más agresiva de curso agudo, síndromes encefálicos con meningoencefalitis difusa aguda, vasculomeningocefalitis angiospástica, afectaciones focales de pares craneales. ¿No ven? Está bien difuso los síntomas, ¿no? Puede debutar como una epilepsia en cuanto a las manifestaciones neurológicas, a veces como cuadros psiquiátricos. Es una causa la brucelosis de una demencia orgánica, o de una depresión orgánica resistente a tratamiento. Síndromes medulares y síndromes raquioneuríticos. Y las complicaciones dermatológicas, lo que habíamos mencionado, afortunadamente, pues bueno, estas complicaciones pues ya nos pueden orientar más a una enfermedad granulomatosa, ¿no? Mucho menos frecuente las manifestaciones renales, pero pueden pasar. Por ejemplo, en el caso ese que les mencioné de la paciente que mencionan en el caso del New England, tenía piuria aséptica, y bueno, pues una de las, la brucelosis nos puede dar un cuadro así. El cuadro de esa paciente, pues la mencionan que era principalmente osteomuscular, pero presentaba esta piuria que podría confundirse con una TB urogenital, pero también la da la brucelosis. En cuanto a los laboratoriales, también no son muy específicos. Vamos a tener leucocitosis, solo en un 10%, leucopenias, trombocitopenias, anemias. Es una causa, como dijimos, afecta a la médula ósea, pues una causa de pancitopenias. En cuanto a los laboratoriales del líquido cefalorraquídeo, vamos a ver pleiocitosis, hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia, adenosinesaminasa. Entonces, bueno, pues vemos que no son muy específicos, ¿no? Los diagnósticos diferencial, pues, ¿qué les recuerda? Tuberculosis, paludismo, hepatitis, leptospira, mononucleosis, linfomas, espondiloartropatías. Es muy, muy, muy fácil confundirla con otras enfermedades. Bueno, aquí unas cuantas definiciones. Esta definición la saqué de la norma oficial mexicana. Aquí ellos nos dicen que un caso confirmado de brucelosis va a ser el que tenga una aglutinación estándar y aglutinación en presencia de 2-mercaptoetanol. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y que sean o no positivos a memocultivo. Un caso probable de brucelosis va a ser el resultado positivo a la aglutinación con antígeno rosa de Bengala. Bueno, obviamente, ¿no? Con la sintomatología sugestiva, que tenga factores de riesgo y que tenga estos resultados positivos, ¿no? Y el caso sospechoso, pues es el que nada más tienes tanto la sintomatología como epidemiológicamente, pues relacionado. A ver qué comentan los doctores, pero a mí me gustó un poquito más esta, que son las definiciones que dan los colombianos, porque ya incluyen, por ejemplo, para el caso confirmado, el ELISA. El ELISA con competitiva específica, el cultivo o el PCR, ¿no? Para realmente confirmar el caso. Que pues lo que estaba leyendo es eso, ¿no? Cuando tú tienes un caso, aunque puedes hacer una prueba confirmatoria y en México ya con eso es suficiente, pues lo ideal sería que le pudiéramos hacer una PCR, aunque no siempre está disponible. El diagnóstico, esa es una de las cosas interesantes de la enfermedad, de las que nos van a preguntar repetidamente en exámenes, y es porque tiene su chiste. Son los indirectos y los directos. Entre los indirectos, que son los que más utilizamos, pues va a ser la aglutinación sérica, los ensayos de inmunoabsorción ligado a enzimas, aglutinación de rosa de Bengala, aquí estamos viendo la sensibilidad y especificidad, la prueba de Coombs, aglutinación inmunocapture o Brucella Capt, y la aglutinación de 2-mercaptoetanol. Mientras que los directos son la reacción en cadena de polimerasa y el cultivo. Obviamente el gold estándar va a ser el cultivo en médula ósea. Este es el que tiene la sensibilidad más grande, 97%, pero pues no le vas a estar, no vas a estar haciendo cultivo de médula ósea a todos los pacientes. Además, es muy difícil, los hemocultivos es muy variable la positividad que tienen, a veces va desde un 3% hasta un 70%, son bacterias pequeñitas, son tan pequeñas, aunque son gram negativas, muchas veces no se perciben en las tinciones. Son, de hecho, las bacterias más pequeñas que vamos a encontrar en el laboratorio después de la Francisella tularensis, ¿no? Que es otra zoonosis. El Ruiz Castañeda es uno de los cultivos que se utiliza, tarda mucho, pues de 7 a 21 días en darnos un resultado, es el que más utiliza
en los países no desarrollados. El semiautomatizado es el que más se recomienda. A veces pues nos puede dar el resultado en 3 días, pero pues no está tan disponible. Y la lista de centrifugación, que tiene una sensibilidad pues aceptable y una especificidad pues hay más o menos, ¿no? El 70%. Sin embargo, pues estos diagnósticos directos, pues precisamente por lo que les mencioné. Ah, y otra cosa, aparte, son peligrosos. Tú debes de reportarle, cuando haces un hemocultivo de un paciente con sospecha de brucelosis, tienes que reportarlo a los de laboratorio, porque recordemos que es una bacteria que es muy fácil de contagiarse, la puedes aspirarla. Entonces es un riesgo bacteriológico, ¿no? Bueno, vámonos a lo que tenemos más a la mano, que es la rosa de Bengala. Es una prueba rápida en placa utilizada como tamiz. Esta prueba va a ser, vamos a poner en contacto una alicuota del suero, 30 microlitros, con 30 microlitros del antígeno, y se va a observar la presencia de aglutinaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que si el resultado es positivo, vamos a ver cómo aquí ven como que hay bolitas adentro. Bueno, eso es que es positivo, es que hubo una aglutinación. Y eso nos está diciendo que hay presencia de IgM e IgG en el suero. Sin embargo, esta prueba pues se utiliza como presuntiva. Y también se utiliza ya una vez que empezaste el tratamiento, como es un tratamiento largo y puede haber recidivas, se puede utilizar como pruebas de control en los 30, 90 y 180 días. Ahora, las pruebas de diagnóstico confirmatorio. Esta es la más antigua, de hecho fue la que utilizó Bruce y la que él describió en 1897, que es la prueba de aglutinación lenta en tubo de Wright, o SAT por sus siglas en inglés, que es la Serum Agglutination Test, y básicamente es una prueba de diluciones. Vamos a acordarán de nuestras clases de hemato, ¿no? La dilución se pone un antígeno y se hace una dilución, y pues se van haciendo las diluciones crecientes en suero. Obviamente, entre menos cantidad de antígeno y siga, entre menos cantidad de antígeno y que siga habiendo una reacción, pues nos dice que hay mayor cantidad de anticuerpos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque realmente solo es positiva a partir de 1,80 las diluciones. Menores no son significativos, solo significa que el paciente está en contacto con la brucela. Y bueno, esto lo encontré que en zonas endémicas puede ser significativo hasta diluciones de 1 a 130. Ahí tengo una duda, ¿va? A lo mejor ahorita que ahí ya llegamos a una chance de preguntas y respuestas ahí, a ver qué nos dice el doctor Figueroa, ahí lo estoy dagueando de una vez. Pero bueno, lo que encontré es eso, ¿no? La sensibilidad pues es del 90%. La otra prueba que tenemos es la aglutinación de 2-mercaptoetanol, que va a ser positiva con títulos de 1 a 20, es igual, son diluciones. Y bueno, la PCR es más sensible incluso que los cultivos y más específica de que las pruebas serológicas. El problema es que no está disponible, no está disponible en todas partes. No está disponible en todas partes. Y pues en países de tercer mundo como el nuestro, donde es una zona endémica, pues a veces no es tan redituable, ¿no? Estarle pidiendo esta prueba a todos los pacientes. El gen objetivo es una proteína que comparten las subespecies de Brucella. La prueba de ELISA para IgM también también puede ser utilizada. Se incuba suero investigar, posteriormente con una antiespecie conjugado con una enzima, se va a agregar el sustrato correspondiente y se mide el color desarrollado a la longitud de onda determinada. Tiene una sensibilidad muy buena, 95%. También podemos utilizar la prueba de Coombs, que pues obviamente va a ser muy inespecífica, pero nos va a decir que hay anticuerpos ahí, ¿no? Ya en un contexto, ¿no? De una sospecha de Brucella, pues pudiera usarse. Y bueno, ¿qué nos dice la norma oficial mexicana de Brucella? Pues cómo vamos a interpretar los resultados. Si tenemos una SAT positiva y una 2-mercaptoetanol negativo, estamos hablando de una infección en etapa inicial. Si tenemos una SAT positiva y un 2-mercaptoetanol positivo, estamos hablando de una infección de curso prolongado. Si la SAT está negativo y el 2-mercaptoetanol está positivo, habría que volver a repetir el estudio, porque está muy dudoso, ¿no? Que esa combinación ocurre.
Si las dos son negativas, pero la sospecha es mucha, es mejor repetir el estudio y más bien si continúa negativo, pues ya descartar brucela e irnos por los diagnósticos diferenciales. Y bueno, pues ya centrándonos en el tratamiento, estos son los tratamientos que se utilizan pues ya más generalmente en todo el mundo. Igual que con la tuberculosis, vamos a ver a la rifampicina que vuelve a adquirir una relevancia porque pues es como la TB, ¿no? Es una bacteria que difícil de erradicar, intracelular. Pero en México tenemos unos esquemas muy bien marcados. Tenemos el esquema A, B y C, y que tienen sus indicaciones muy precisas. El A va a ser utilizado en adultos nada más, el B va a ser en niños menores de 8 años, en embarazadas y en ancianos, y el C va a ser en falla de tratamiento con esquema A o B, o cuando tengamos una brucelosis prolongada. El esquema A va a ser el de primera elección en adultos con función renal normal, en las mujeres no embarazadas y que no estén en lactancia. La tetraciclina, tabletas o comprimidos, 500 miligramos cada 6 horas por 21 días es lo que vamos a utilizar. Y estreptomicina, solución inyectable, 1 gramo cada 24 horas por 21 días. Pues recordemos que es un esquema de tratamiento, son esquemas de tratamiento pesados, entonces pues hay que hablar muy bien con los pacientes porque tienen que cumplirse bien los esquemas para poder erradicar la infección. Recordemos que les dije que hasta un 13%, a pesar de que completan el esquema, pueden tener recidivas. Ahora, ya en poblaciones más especiales, usamos el esquema B. En niños menores de 8 años, mujeres embarazadas después del primer trimestre y en ancianos. ¿Qué vamos a usar? Pues en los adultos la rifampicina, 300 miligramos cada 8 horas y el trimetoprim con sulfa, 160-800 miligramos cada 12 horas por 21 días. En los niños la rifampicina, 20 miligramos por kilogramo día, lo dividido en 3 dosis, y trimetoprim con sulfamethoxazol, 8 y 40 miligramos por kilogramo día, divididos en 2 dosis, por 21 días. Y el esquema C. Cuando hay fracaso en la administración de los esquemas A y B, o en que la enfermedad presenta un curso prolongado, ¿no? Que ya tiene mucho tiempo con enfermedad. Aquí empezamos con doxiciclina, 200 miligramos cada 24 horas por 6 semanas. La rifampicina, 600 a 900 miligramos cada 24 horas por 6 semanas. Ya los que recordemos en el DOT-VAL y el tratamiento de la TB, pues sabemos los efectos secundarios que tiene. Entonces, pues son tratamientos más pesados y tenemos que estarlos vigilando, ¿no? En los niños, pues las dosis son de doxiciclina, 4 o 5 miligramos por kilo por día, y la rifampicina, 20 miligramos por kilo por día. Ahora, tratamientos de rescate. Esto es cuando se carece de estos medicamentos. Creo que ahí por el 2020 creo que hubo una escasez de rifampicina en ciertos lugares del país. Entonces, pues se pueden utilizar estos tratamientos de rescate. No son recomendados, no se deben utilizar en menores de 18 años y son a base de rifampicina y quinolonas. El primer esquema alterno van a ser ciprofloxacino, 1500 miligramos dividido en 2 dosis por 45 días, rifampicina, 900 miligramos dividido en 3 dosis por 45 días, y el segundo esquema, levofloxacino, 1500 miligramos cada 24 horas por 45 días, y rifampicina, 900 miligramos dividido en 3 dosis por 45 días. Y bueno, pues con eso concluimos el tema de brucelosis, ¿verdad? Pues ahora sí que abrimos para preguntas o participaciones que gusten hacer. Ahí. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Les puedo preguntar? No necesito. Adelante. Actualmente, fíjate que se supone que Sonora está como que en semáforo verde, por así decirlo, en cuanto a brucelosis. Entonces, como que no hay reportados casos, al menos pues al final del 2020, ese que reportó nada más. Yo creo que se puede deber a que pues no se piensa mucho en la enfermedad o no se busca tanto, ¿no? Nada más tengo unos comentarios, así como para reforzar todo lo que ya dijiste. La brucelosis también es
considerada, como bien dices, como la gran simuladora junto con la TB y la sífilis, porque puede afectar prácticamente cualquier órgano o sistema. Entonces, pues el pensar en ella no es tan fácil, ¿no? Y una duda, ¿en quién le harías los mielocultivos? ¿O alguien de tus compañeros que diga a quién sí le pediría hemocultivos? Perdón, mielocultivos. A ver, Rosario, ¿qué le pedirías hemocultivos? ¿O no está? ¿O Espinosa? No, específicamente no sé. Es que regularmente le tenemos mucho miedo a los mielocultivos. A lo mejor no estamos tan acostumbrados a hacerlo, pero uno importante es cuando tienes una alta sospecha y tienes tanto el SAT como las dos pruebas, pues el rosa y todo lo demás negativo y tu sospecha es alta, pues sí está considerado importante pedir los mielocultivos, porque como dijiste, es el gold estándar, el cultivo, y de ellos el que tiene más sensibilidad y especificidad es el mielocultivo. Y otra pregunta, Alemán, ¿cuánto tiempo le dirías al químico que dejara incubando ese mielocultivo? Porque regularmente a los 7, 10 días máximo, si no crece, pues lo van a desechar. ¿Y cuánto tiempo deberíamos esperar en Bruselas? Pues ¿algo de esto? Sí, leí que tarda un rato, tarda tiempo, o sea, en aparecer el mielocultivo, pero no sé exactamente cuánto. Se estima que se deben de dejar mínimo 21 días, pero se recomienda que sea hasta 30 días. Eso es importante cuando llevas la solicitud porque regularmente, como te digo, si a los 8 días ya no hay una señal positiva de la máquina, pues los van a desechar. ¿Vale? Otra cosa que había notado, ya hiciste las pruebas. ELISA es más, se recomienda más, aunque no está disponible en todos los centros porque es más sensible y específica. Y ¿por qué crees que la doxi sea el mejor tratamiento? La doxiciclina. Ajá. Porque en casi todos los esquemas, salvo que hay contraindicación, está recomendada la doxi. Así para que no se les olvide, todas las bacterias que son intracelulares se pueden tratar con doxi porque alcanza buenas concentraciones intracelulares, como clamidia, en algunas riquecias y también micoplasma. Pues por eso es como el pilar de tratamiento la doxiciclina, porque si no los otros antibióticos tienen que entrar primero a la célula y luego ya pues hacer su efecto en la bacteria. ¿Vale? Muy bien. Una cosa nada más ahí en el de embarazadas, el trimetoprim hay que tener cuidado en el último trimestre, sobre todo en el último mes, porque se ha asociado con riesgo de kernicterus en el bebé. Entonces a veces se da el esquema solo y ya cuando tiene el bebé ya se le empieza a dar otra vez el trimetoprim. Y pues también se han planteado esquemas triples, que los que ya dijiste, que algunos le agregan gentamicina, pero pues no está bien estudiado todavía. Entonces, pues no. ¿Y qué utilidad tendrían las reacciones febriles? ¿Las pedirías? No, leí que ya no se utilizan. Es muy común, ¿no?, que todavía nos encontremos reacciones febriles, pero pues realmente, pues ya como tú dices, no se utilizan porque tienen muchos falsos positivos, falsos negativos, etcétera, ¿no? Yo creo que eso sería así como que los detallitos que nada más quería reforzar. Muy bien. No sé si tengan alguna duda. Hola Martín, gusto en saludarte. Qué buena onda que estás aquí con nosotros. Gracias por tus presentaciones, Alemán. Yo sí tengo una pregunta. ¿Cómo podrías diferenciar una forma recidivante de una infección, de una reinfección, más que nada por brucela? Como, por ejemplo, si tienes un paciente que ya le diste tratamiento, ¿no? Que ya hiciste el diagnóstico con tus pruebas de inmunológicas, con 2A, 2MET positivas, rosa bengala positivo, lo cargas un tratamiento y pues lo monitoreas o regresa contigo a los 2-3 meses vuelve con síntomas, pues. Entonces, ¿cómo puedes decir tú que ese paciente o se reinfectó o hizo una forma pues crónica o latente? ¿Qué es lo que haces en este sentido, en este caso?
Bueno, lo que hacíamos es que volvemos a hacer puedes utilizar la rosa de Bengala para estar viendo la efectividad del tratamiento. Pero así como para diferenciarlo de una reinfección, no lo recuerdo. Porque es importante, ¿no? Por ejemplo, cuando son formas más agudas, pues encuentras las serologías como el 2-MET y el SAT positivos, ¿no? Pero títulos puedes monitorizar. De hecho, ahí creo que, no me acuerdo si viene en la guía de práctica clínica, donde te dicen cómo monitorizar esas titulaciones, ¿no? Por ejemplo, títulos más altos del 2-mercaptotanol sugieren que la infección está persistente o te sugiere que esa infección está aguda, porque es muy probable que esos pacientes los empiecen a tratar en el primer nivel de atención, pero ya que que te los envíen con rosa de Bengala positivo para que tú les des tratamiento, ya que les das, pues a veces sí hay mucha resistencia a tratamientos. Yo ya tuve un caso de una paciente, pero que le dieron un esquema que no era el adecuado, con trimetoprim, no le dieron aminoglucósido, y pues se retomó el caso y sí se le dio hasta por 6 semanas el tratamiento, porque ya había tenido múltiples esquemas, ¿no? Entonces, una manera de monitorizar sí es ese de repetirlas, porque no lo mencionaste, pues creo que se repiten a los 30 días, a los 90 días, ¿no? Después de haber finalizado el tratamiento. Ok. Y es importante lo que dice la doctora, porque así se puede dar el seguimiento. Creo que allá lo único que tenemos son las que mencionó la doctora. El ideal sería con ELISA, pero pues no está disponible. Y ahorita me acordé de la titulación que presentaste, 1.130, habría que revisar de dónde lo sacaste, o si fue error de dedo quizá, porque las titulaciones van de 2 en 2 y sería 1.160. 1.160 del SAT sería muy sugestivo, pero en áreas endémicas es 1.320, nada más para que no se les olvide. Ah, muy bien, perfecto. Entonces sí debe haber sido 1.160. Y listo. ¿Algún otro comentario? Más agradecer al doctor Martín y a la doctora Duarte, sobre todo a la doctora López, que aquí andan. Sí, muchas gracias, doctores. De nada. Un gusto saludar. Muy bien tu plática, Alemán, me gustó. Gracias, doc. Gracias. Buenas noches. Nos vemos. Que estén bien. Muchas gracias a todos. Bye. Bye. Bye.